¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para otra tirada, otra lectura de tarot acerca de Venezuela. Se lo había prometido a los queridos seguidores del canal venezolanos. Así que bueno, se está hablando mucho acerca de Venezuela, sobre el tema de una posible intervención militar. Hubo declaraciones de todo tipo. La verdad está muy complejo el tema de Venezuela. Yo me imagino los venezolanos allá y en todo el mundo bastante pasmados viendo las noticias que hay, ¿no? No saben si tomárselo en serio. Se habla mucho de este hombre, Derek Prince, ¿no? De un supuesto ataque mercenario. Es bastante raro todo, ¿no? Porque Estados Unidos, supuestamente, según lo que dicen, en vez de hacerse cargo de una intervención directa, le daría el ok a través de unos fondos económicos incautados a situaciones que tienen que ver con Venezuela para financiar una especie de intervención armada, privada. Todo es bastante complejo. O sea, para el que no está en el tema, se habla de un grupo que es Blackwater, y también otros hablan de que hay fuerzas de Wagner, ¿no? O sea, rusas, también mercenarias, fieles a Maduro. ¿Cuál sería la reacción de Cuba y de Rusia, básicamente? Hay un contexto muy enrarecido. Edmundo González se fue de Venezuela, también lo cual parecería una victoria de Maduro. Es una situación bastante compleja. Se habla que el día lunes habría una especie de ultimátum. Yo la verdad que me preocupa mucho todo esto, no solamente por la gravedad de lo que se habla, sino también por el tema de pensar qué sentirá esa gente en Venezuela después de las elecciones que tuvo por delante, después de tener a su presidente electo en España. Siento que de alguna manera deben haber perdido un poco la esperanza. Y este tipo de cosas son muy peligrosas para la psicología de un pueblo, ¿no? Estar ante una situación así. Así que bueno, me dispuse en base a eso a ver qué me quieren contar mis cartas, qué me quieren decir de Venezuela. Voy a preguntar sobre estos temas también, y quiero ver cuál es la idea que me dan de cómo se iría dando este proceso, si es que hay un proceso para la gente en Venezuela. Así que, bueno, lo primero se ve cierta celebración con respecto a unas situaciones de este tipo. Hay una imagen con respecto a una mujer que no está muy contenta con este tema. Voy a preguntar si es Corina. Hay muchas estrategias y estudios sobre el tema de Venezuela. Hay mucho dinero en juego, ya lo sabemos desde siempre esto, ¿no? Y ha pasado demasiado tiempo. Acá está el factor más importante que me indican las cartas, ¿no? Desde las elecciones hasta el día de hoy, ha pasado demasiado tiempo. El día a día en Venezuela, cada día que pasa, tal vez los venezolanos, si bien, y entiéndanme bien esto, gente de Venezuela sobre todo, con mi respeto que siempre los traté en mis videos, eh, yo sé que todos quieren que esto termine, pero también entiendo si en alguna forma pierden un poco la fe. Porque cuando pasan los días y se sigue hablando, pero eh, no parece haber una situación, una salida a la vista, uno no puede mantener tampoco ese espíritu, ¿no? Y hay mucho miedo y las represiones son fuertes, y no se puede hablar mucho del tema. Así que por eso el tiempo es mucho el que pasó. La esperanza de la gente se sostuvo, la esperanza de la gente estuvo, y las cartas me dicen básicamente eso. Pasó mucho tiempo desde las elecciones, aunque para nosotros no sean más que un tiempo en meses, pero para la gente y para los que están esperando una Venezuela libre es muchísimo. Así que eso es lo primero que me cuentan las cartas. Me comentan que hay una cierta alegría con esto. Voy a preguntar si la que no está del todo conforme con estos rumores es María Corina Machado. Lo voy a preguntar por las dudas, ya que hay una mujer de espadas. Voy a sacar 3 cartas y me sale que sí, que tuvo algún tipo de ofrecimiento que no le gustó.
Entiendan que esto no quiere decir que Corina esté en contra de la Venezuela libre, ni mucho menos. Ya sabemos que es quien más ha peleado por todo esto desde la política. Lo que estoy diciendo es que hubo algún tipo de ofrecimiento de esta gente o de toda esta situación que a ella no le gustó del todo. Y recuerden que siempre les doy información que no está en la prensa, sino para eso pondría un canal de noticias. Esto es una tirada de tarot. Así que bueno, hay algo que no le gustó demasiado, que le han ofrecido. Nada más, es un pequeño detalle. Hay mucho dinero para esto. Lo primero que voy a preguntar es si, por supuesto voy a preguntar si hay una fecha para que esto termine, o para que esto cambie, o para lo que pase, ¿no? Lo primero que quiero preguntar es sobre Eric Prince, ¿no? Y Blackwater. Si realmente tienen la intención de hacer algún tipo de intervención real en Venezuela. Así que voy a buscar un arcano mayor para ver esto. Me sale que pareciera que sí, que el deseo está. Me sale que no. Vaya sorpresa, ¿eh? Vaya sorpresa. Me sale que Eric Prince no está dispuesto a hacer una intervención en Venezuela. Quiero saber si esto es la búsqueda de una especie de reconocimiento a lo que son los ejércitos privados, si es una publicidad para sus mercenarios y para todo lo que está llevando adelante. Voy a buscar un arcano mayor. La respuesta es que busca posicionarse. Claro, o sea, la intención no es Venezuela, es un poco lo que yo pensaba, porque piensen ustedes que es muy ridículo pensar, no estoy a favor del régimen, eso sépanlo desde ya, lo han visto en mis videos quienes siguen el canal y son de Venezuela. Es muy ridículo pensar tanto que Rusia como Cuba, si Estados Unidos en vez de invadir o hacer una intervención militar en Venezuela lo hace a través de mercenarios, no tiene nada que ver. O sea, lo sabemos nosotros que no lo saben ni Cuba ni Rusia. O sea, es muy estúpido. Voy a preguntar si mañana lo que harán será una promoción, haciendo un ultimátum, que es lo que todos imaginan. Voy a buscar un arcano mayor. No han arreglado determinadas cosas. Sin embargo, quieren prometer felicidad para Venezuela. Hay una persona que no estuvo de acuerdo con lo que querían hacer. Está muy trabajoso el tema. Se ha puesto dinero. Se han separado de determinada... Parece que hubo una especie de crisis acá en esto con respecto al tema de Blackwater. Sin embargo, iniciaron algo y lo van a terminar de hacer. No me contestan, miren la cantidad de cartas que saqué. Han hablado de nuevo con Corina Machado para que eso quede arreglado, ese tema. Ella está bien ahora. No me contestan, y esto supuestamente pasa mañana. Siguen las cartas y la respuesta es sí. Es una cosa bastante más chica de lo que se imagina, alguna especie de ultimátum muy suave. Realmente no es algo de peso. Voy a preguntar si más allá de las intenciones de Eric Prince, que parece que no tener el menor deseo de hacer una intervención él en Venezuela, voy a preguntar si ante el dinero que le espera a cambio, ante el reconocimiento que espera a cambio, podría haber una acción militar en Venezuela en contra del régimen del dictador Maduro. Podría haber una asociación, podrían querer derrocarlo. Vamos a ver qué más sale. Es algo que no los deja dormir. La respuesta es sí, pero utilizarían la justicia para esto. O sea, habría una intervención militar, pero basado en alguna situación con un sustento judicial dentro de Venezuela. Eso es lo que necesitarían para poder llevar adelante esto, que no esté fuera de la ley. Ese sería, entiendan bien, porque les estoy avisando de cosas que vienen bastante para adelante. Así que eso es lo que hay acá. Quiero saber si en caso de haber una intervención, intervendrían los ejércitos de Cuba, Rusia y el grupo Wagner de Rusia, ¿no? Que se sabe que también tiene la misma actitud de guerra de mercenarios. La respuesta es que están unidos tanto Venezuela como Cuba y Rusia al día de hoy. Saben que fraguó las elecciones. Vamos a ver. No me sé cómo está difícil para que responda el tarot, cómo está la situación. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, en caso de haber una intervención
en Venezuela de tipo militar, llevada a cabo por mercenarios de ejército privado, llamémoslos como quieran, no quieren llamarlos mercenarios, llamaremos ejército privado o financiado desde el exterior, tanto Cuba como Rusia intervendrían de una manera directa. Entiendan el riesgo de esta jugada, que no es como darle plata a un sicario para que cumpla una función, no estamos hablando de geopolítica mundial. Me parece que se toma muy a la ligera el tema. Quiero saber si el pueblo venezolano, que yo lo venía preguntando, sigue teniendo una actitud de buscar una Venezuela libre y están dispuestos nuevamente a empezar su lucha en algún momento. Voy a sacar un arcano mayor, esto me interesa mucho más. Parece que en este momento no, pero tienen el espíritu bien ahí. Hay dinero como para hacerlo. Voy a sacar. Y la respuesta es sí, absolutamente. Lo voy a decir y no de una manera demagógica. La carta con la que me contestan es los amantes. Los amantes es una carta que tiene que ver con el amor, y sobre todo el amor a la patria, el amor a esa Venezuela que alguna vez fue. O sea, la gente no ha perdido las esperanzas como yo imaginaba, les pido disculpas en lo que pensaba antes, sino que simplemente está tomando un respiro para volver a pelear por su Venezuela querida. Eso es lo que se ve acá y en ningún momento han bajado los brazos. Eso se ve claramente en la carta de los enamorados. El espíritu de la gente sigue aún presente para esta Venezuela libre. Quiero saber si en algún momento el pueblo será el verdadero artífice de esta caída de la dictadura de Nicolás Maduro. Van a venir cuestiones del exterior que van a ayudar. Hay un inicio de eso, más allá de lo desprolijo de este tema de Blackwater y todo lo que se está hablando de Elon Musk. Hay un inicio de eso. Corina volverá. Y la respuesta es sí, lo voy a decir con la estrella. Bueno, es una carta que siempre la tapo por una cuestión de políticas de YouTube, pero está la carta de la estrella, así que la solución vendrá del pueblo, gente de Venezuela. No esperen que los venga a salvar Robin Hood ni Superman. Acá la respuesta está en el pueblo, en la voluntad popular, más allá del miedo, de los riesgos y del horror que han tenido que vivir durante estos años. La voluntad popular es lo que hará que esto cambie. Quiero saber si esta voluntad popular en Venezuela va a hacer que de alguna manera el ejército o aquellos que amparan todavía al régimen cedan ante el pueblo, que es lo que siempre estuve esperando de alguna manera, por lo menos yo. Voy a sacar una carta, un arcano mayor, voy a buscar. Tengo el 9, hay mucha abundancia de este deseo. Sale que en algún momento habrá un otorgamiento al pueblo, ese es el momento. Están esperando el momento justo para que esto ocurra. Y la respuesta es un triunfo absoluto del pueblo con el carro del triunfo. El carro del triunfo es lo que va a liberar a Venezuela, es el espíritu del pueblo, es esa guerra espiritual que si bien no tiene que ver tanto con las brujerías como también se ha armado, sino que tiene que ver con el convencimiento. El pueblo venezolano convencido es el que termina levantándose y termina derrocando al tirano, como siempre. Y también las fuerzas de seguridad, las fuerzas del ejército y los militares terminarán cediendo hasta este pueblo unido, conmovedor, que será una gran lección para el mundo y que terminará con todas estas habladurías y estas cuestiones de otros países metiéndose dentro de la patria venezolana. El pueblo es el que va a liberar a Venezuela, no los ejércitos privados, ni los mercenarios, ni aquellos que hacen cosas, por más que hayan colaborado de alguna manera a sostener el espíritu de lucha. Pero lo que se ve acá es claramente el único triunfo que tiene que tener Venezuela es la espiritualidad de su gente, el deseo compartido por la masa popular. Eso es lo único que va a hacer que Maduro realmente se vaya en algún momento y que Venezuela vuelva a ser libre. Así que desde acá les envío mi mensaje de paz. Les digo a los venezolanos, sé que para ustedes pensarán que para mí es muy fácil, porque no estoy ahí, porque no sufro lo que ustedes tienen que sufrir, pero vaya mi deseo sincero
de que Venezuela sea libre y de que su pueblo se lo gane por mérito propio y no esté esperando que nadie lo venga a salvar, porque nunca fue así y porque nunca va a ser de esa manera. Viva Venezuela libre y viva la gente de Venezuela y todos los que están en el mundo, que están fuera de su país, que puedan volver a su tierra. Que tengan un excelente día. Desde acá mi mensaje de paz y de unión para todos ustedes y apoyo desde Latinoamérica entera.